A menudo nos preguntamos por qué dedicamos cientos, a veces miles, de horas a hablar de mundos que no existen. La respuesta es fácil, la que siempre da al mundo exterior, es que buscamos una forma de escapismo, una pausa del estrés diario. Pero yo creo que hay algo mucho más profundo ocurriendo. Un videojuego no es solo un refugio, es un espejo. Nos coloca en un entorno controlado, sin las consecuencias mortales del mundo real y nos pregunta, ¿quién eres cuando nadie te ve? Nos muestra cómo reaccionamos ante la derrota injusta, qué tan leales somos a una causa que no es nuestra, o qué decisiones tomamos cuando tenemos el control absoluto. Hoy, quiero repasar 5 títulos que no solo me entretuvieron, sino que moldearon mi forma de pensar y me enseñaron lecciones de vida que aplico todos los días fuera de la pantalla. Hablemos de la cultura del esfuerzo. Vivimos en una era diseñada para la gratificación instantánea. Videos de 15 segundos, respuestas inmediatas, soluciones a un clic. Y entonces llegas a las tierras intermedias de Elden Ring y el juego te estrella contra una pared. Elden Ring no te regala nada. No le importa cuánto tiempo llevas jugando ni qué tan bueno te creas. Si eres codicioso con un golpe extra, te castiga. Sí, hombre. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón, no, cabrón, no, cabrón! Si no prestas atención a tu entorno, mueres. Y lo fascinante es que el juego te obliga a practicar 2 virtudes en peligro de extinción: la humildad y la disciplina. No te vuelves mejor por suerte o por presionar botones al azar. Te vuelves mejor porque te detienes. Observas el patrón, adaptas tu build, aceptas que el error fue tuyo y vuelves a cruzar la niebla con una estrategia refinada. Nos enseña que la verdadera maestría en cualquier aspecto de la vida real no nace del talento innato, sino de la paciencia de volver a intentarlo un poco mejor que ayer, sin dejar que el ego arruine el proceso. ¡Vamos! Si Elden Ring moldea nuestra disciplina, Red Dead Redemption 2 aborda algo mucho más frágil: la finitud del tiempo. Rockstar no diseñó este juego para ir deprisa. Te obliga a desacelerar, te pide que limpies tu arma, que cepilles a tu caballo, que camines por el campamento y escuches las conversaciones de tu gente. Pero es en la curva final de la historia de Arthur Morgan donde el juego te da un golpe devastador en el pecho. Que te parte en dos esta conversación, tío. Cuando te das cuenta de que el tiempo se agota y que el destino es inevitable, el juego te hace la pregunta más incómoda de todas: ¿en qué elegiste gastar tu vida? Arthur pasa de buscar el beneficio rápido y la violencia sin sentido a entender que lo único que realmente dejamos atrás es el impacto que tuvimos en los demás. Red Dead Redemption 2 es un recordatorio filosófico de que nunca es tarde para hacer lo correcto, redefinir tu propósito y valorar las pequeñas cosas antes de que el viaje termine. Tengo miedo de morir, ¿sabes? Tengo miedo de que todo se acabe, tengo miedo de no poder rehacer mi vida, de no poder... Pero la vida no es solo meditar en solitario, también es aprender a convivir en medio del caos, y no hay prueba de fuego psicológica más grande que una partida de Dota 2. Meterse en una partida competitiva es un ejercicio de microgestión social. Tienes 45 minutos con 4 desconocidos, donde todo lo que puede salir mal, saldrá mal.
Un error individual puede arruinar la ventaja de todo el grupo, y es ahí donde aprendes la diferencia entre juzgar y liderar. En Dota, el mayor enemigo raras veces es el equipo rival. Es la frustración propia. Te entrena en la inteligencia emocional bajo estrés, aprender a no buscar culpables en medio del fuego cruzado, a comunicar con claridad cuando la situación es crítica y a ceder tu ego individual en favor del objetivo colectivo. Si puedes mantener la cabeza fría y reconstruir una partida que parecía perdida en Dota, tienes una ventaja enorme para resolver conflictos en la vida real. Por último, está nuestra capacidad de maravillarnos. Quienes fuimos niños explorando el campo de Hyrule en The Legend of Zelda Ocarina of Time, experimentamos una sensación pura de descubrimiento. Resolver acertijos sin guías de internet, empujar bloques y sentir que el mundo era gigante alimentó la creatividad de toda una generación. Lo hermoso es ver cómo esa chispa no desaparece cuando crecemos, solo evoluciona. Ver cómo el medio ha madurado con obras como Clair Obscur Expedition 33, que combinan dirección artística cinematográfica, narrativa madura y mecánicas profundas, nos demuestra que los videojuegos son la forma de arte definitiva de nuestro siglo. Nos recuerdan que madurar no significa perder la curiosidad, significa seguir buscando historias que nos conmuevan y mundos que nos devuelvan ese sentido de asombro que a veces la rutina diaria nos intenta quitar. Me parece hasta romántico, bonito, que el final bueno sea todos destruyéndose, ¿sabes? Como... no sé. Al final del día, un videojuego no cambia tu vida por el simple hecho de jugarlo. La cambia si estás dispuesto a prestar atención a lo que te exige y a lo que te transmite. Nos enseñan sobre disciplina en la derrota, prioridad en el tiempo, temple en el caos y pasión por descubrir lo desconocido. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál ha sido ese juego que te dejó una lección que todavía aplicas en tu día a día? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Los leeré todos. Si te gustó este video, apóyame con un me gusta. Suscríbete al canal para seguir analizando el impacto de las historias que nos apasionan. Nos vemos en el próximo video.